Vamos a continuar con esta serie de predicaciones de grandes historias del Antiguo Testamento y el Evangelio. Y el día de hoy vamos a ver el llamado de Samuel. Dios le llama a Samuel, Dios le habla a Samuel. Y vamos a 1 Samuel capítulo 3. Y vuelvo a repetir lo que le he dicho. ¿Usted es bendecido con estas historias? Crecemos mucho, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ir para allá y quiero que me acompañes al versículo 1. Vamos a leer 10 versículos. Ya estamos ahí, Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que yo utilizo, ya lo sabes desde varios años. Una de las Biblias que ahora me encanta es la Nueva Biblia de las Américas. Está hermosísima, también se la puedes conseguir. Yo sé que todos tenemos la Reina Valera 60, ¿verdad? Algunos la llaman la reina de las Biblias. Bueno, así decían las otras versiones anteriores, de los y todas aquellas. Pero bueno, vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? No te llamé, hijo mío, respondió él. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Oramos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti con corazones profundamente agradecidos por lo que has hecho en nuestra vida, por haber salvado nuestra alma de terrible condenación, por bendecirnos cada día con paz, con gozo, con la esperanza de que un día estaremos delante de ti, contigo, reinando por todos los siglos. Y Padre, te pedimos que mientras caminemos como peregrinos y extranjeros por esta tierra, nos ayudes a vivir en santidad, a guardar tu palabra, a serte fieles hasta la muerte, Señor, y proclamando con gozo este sagrado evangelio que nos has dado a nosotros, que somos como frágiles vasijas de barro. Recibe la gloria, la honra y la alabanza de nuestros corazones, y dispón nuestra vida, y que tu Santo Espíritu venga a darnos entendimiento de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos recuerdan el mensaje de la semana pasada? Siempre les voy a estar preguntando, porque además eso me sirve a mí, porque predico ahorita y en la tarde ya no sé ni de qué prediqué. La verdad, tengo un problema así grande en mi cabecita. Necesito, ¿qué me recomiendas de vitaminas? Recomiéndenme para poder tener mayor retención. ¿Cuál? DHA. ¿Qué es? Ok. No es desoxirribonucleico, ¿se acuerdan en la escuela? ¿No? Ácido. Bueno, muy bien, ahorita me la anotas. Bueno, hablamos de los pecados de los hijos de Elí. Sí lo recuerdan. Vamos a meternos en el contexto. Vimos cómo ellos, unos irrespetuosos, dijimos que eran unos sinvergüenzas, unos perversos, eran unos cínicos. Dijimos que abusaban de sus privilegios en el ministerio. Y hay una censura muy fuerte de parte de Dios para su papá y para ellos, porque ellos le faltaban el respeto a Dios.
le faltaban respeto a su casa, le faltaban respeto a los que venían a ofrecer sacrificios. Eran unos abusones. Y ese contraste con la vida de Samuel. Bueno, si no estuviste, escucha el mensaje, sé que va a bendecir tu vida. Ahí como es muy bueno, ¿verdad, Alfredo? Para anunciar todo el YouTube y todo eso. Bueno, búsquelos ahí. Si no soy muy claro, vaya con Alfredo y él le va a explicar. Ok. Bueno, vámonos al versículo 1 sin más. Nos vamos a ir directo porque el pasaje es largo y no quiero perder tiempo. Y mientras te acomodas en el versículo 1, el día de hoy voy a ir a compartir con matrimonios en la iglesia del Olivar, así que oren por mí, para que el Señor me use para bendecir a todos los matrimonios. Bueno, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Nos vamos a ir por partes. Leyendo estas primeras palabras de este versículo, nos enseña que al ayudar en el ministerio a un pastor, a un líder, a un hermano, en el fondo y lo más valioso y significativo es que le estamos sirviendo a Dios. Así que tenemos que tener esto en mente y en nuestro corazón para que cuando entendamos esto, que cuando le servimos a alguien colocado por Dios como una autoridad o alguien que nos está dirigiendo, nosotros le estamos sirviendo a Dios, y eso sea una gran motivación. Amén. No lo hagamos con quejas, de mala gana, tampoco sirviendo al ojo del amo, sino yo sé que si yo sirvo a Isaí, en realidad yo le estoy sirviendo a Dios. Así que mi servicio para con Isaí debe ser excelente, y también porque es un honor servirle a Isaí, tomando un ejemplo, ¿ok? Así que acérquese con su pastor, con su líder, y diga: aquí estoy para servirlo, aquí estoy para servirte. Y hermanos, estamos aquí para servirles, porque el que no sirve, pues no sirve, ¿verdad? Ahora, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Qué gran contraste, ¿verdad? Era la vida del ahora ya adolescente Samuel. Ya era un adolescente. Según el historiador Josefo, él andaba alrededor de los 12 años de edad. Pero qué contraste su vida, la de este adolescente Samuel y los viejos hijos de Elí. Qué contraste, porque mientras esos hijos de Belial, esos indignos, perversos, impíos, mientras ellos profanaban el templo, incitados ¿por qué? Por su glotonería, sus excesos de vida, su lujuria y su codicia. Mientras ellos están haciendo todo eso, Samuel, por otro lado, le está sirviendo a Dios. Nota el contraste de vida. Si por alguna razón, que creemos que aquí en la iglesia no hay, pero ninguna iglesia está exento, porque hay gente que se mete a las iglesias para sacar a gente de las iglesias, así como hay hombres que se meten nomás para sacar a las mujercitas, que esa es su única intención, y aparentemente empiezan una bonita relación, pero muy dentro, o sea, nomás están pura máscara. Lo que quieren es abusar de ellas. Entonces no va a faltar una persona que está aquí, pero en realidad no tiene interés por las cosas de Dios, ni ama a Dios, ni le interesa la iglesia, le interesa la persona, y que va a sacar de ella. Si es así, tú hazlo a un lado, tú sírvele a Dios, y no vayas a tomar el camino de Ofni y Finés. ¿Ok? Entonces hay un gran contraste de vida. ¿Qué gran contraste de vida? ¿No le parece? Porque mientras Ofni y Finés se sirven a sí mismos, Samuel le sirve a Dios. Y mientras ellos le sirven a su carne, alimentan su carne, Samuel alimenta su espíritu. Así que tengámoslo muy presente. Entonces, en esos días, dice la escritura, el versículo 1 al final, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes.
Ahora, Reina Valera dice que, o Nueva Biblia de las Américas dice que la palabra del Señor escaseaba. ¿No te llama la atención? Escaseaba. Los mensajes del Señor eran muy escasos. Ahora, ¿por qué había escasez de la palabra de Dios? ¿A qué se debía? ¿Hay crisis en el cielo? ¿Hay crisis en Dios que ya no tiene algo que decirle a su pueblo? Aquí la escasez se refiere a la falta o a la insuficiencia de algo que es necesario. Este tipo de escasez, a eso se refiere. La carencia o la insuficiencia de algo, en este caso la palabra de Dios, que nos es necesaria. Ahora, este pasaje cuando lo leí me recordó mucho mientras estaba preparando el mensaje a Ruth capítulo 1 versículo 1, y dice así: que en los días en que los jueces gobernaban a Israel, un hambre severa azotó la tierra. Un hambre severa. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus hijos. ¿Y por qué me llamó la atención? Bueno, ¿sabes lo que significa Belén? Casa de pan. Significa casa de pan. ¿Y no te parece una ironía que siendo una casa de pan no haya pan? ¿Y te tengas que ir a una tierra extranjera? Bueno, escaseaba la palabra de Dios donde se supone que debería abundar, ¿no? Ok. Desde los días de Gedeón, en Jueces 6, del 8 al 10, no había revelación de Dios por medio de un profeta. No había revelación. Y una palabra del Señor dada a un profeta o que venía de parte de un profeta, a menudo esa palabra era una palabra de juicio. Entonces, en esos días los mensajes del Señor eran escasos y las visiones poco comunes. La palabra del Señor escaseaba. Ahora, creo que había una explicación a esa escasez o a esa carencia. Sí la hay. La escasez de los mensajes y las revelaciones de Dios, escucha bien, eran en proporción a la escasez de la búsqueda de Dios por parte de los sacerdotes. No había mensajes o revelaciones de Dios porque el sacerdote sencillamente no iba a Dios a recibirlos. Y lo peor de todo es que el pueblo se acostumbra a vivir en esas condiciones. Eso es terrible. ¿No le parece? ¿No crees que eso mismo está ocurriendo en muchísimas iglesias hoy en día? Lo diré de otra manera. Hay escasez de iglesias donde se predique la Biblia en su contexto. Son escasas las iglesias donde las personas son instruidas bíblicamente, donde son confortadas y confrontadas por medio de la predicación de la palabra. Son escasas. Una de nuestras hermanas aquí, cuando uno se congregaba, yo trabajando en La Semilla, me acuerdo, Hilda, que te acercaste y decía: en la iglesia que estoy, la alabanza es muy bonita y cantamos y cantamos, pero tengo hambre de la palabra. Yo no trabajaba en La Semilla para promover la iglesia de ninguna manera, pero sin embargo no sé cómo me atreví a decirte: bueno, si gustas, yo me congrego en tal lugar y si gustas ir. Y vino y se quedó por la gracia de Dios y por la voluntad de Dios. Eso me dejó muy claro esas palabras: tengo hambre. Son escasas las iglesias. Ahora, hay un sinfín de ministros que solamente usan un texto bíblico típico de la Biblia
Simplemente que les sirva de base para de ahí contarte una serie de historietas, aventuras de las cuales él es el protagonista de Dios. Brincan de un testimonio a otro, adulterando o modificando el testimonio original para hacer una versión magnificada de ese testimonio para darle mayor dramatismo. Y si alguien conoce el testimonio original, va a decir: no, oye, no, tú ya le exageraste, ¿no? O sea, pues sí, no, te dieron un aventoncito y tú dices que ya te pasó el tráiler por encima y te quebró todos los huesos y o sea, como que no. Como estos líderes no estudian la palabra de Dios, no pueden predicarla. Así de sencillo. Así de simple. No tienen nada que ofrecer que venga de Dios, porque son perezosos. Por eso es que se valen de sus sueños, de sus supuestas revelaciones recibidas de Dios, de experiencias, de anécdotas y de cuanta cosa les venga a la mente para poder tener a la gente entretenida, porque de palabra no hay nada, no hay nada. Y es por eso que en muchas iglesias escasea la palabra de Dios. La palabra de Dios escaseaba. Esto es muy diferente. Dice que las visiones serán poco comunes. Ahora, esto es muy diferente cuando hay alguien que haya recibido una revelación de Dios, ya sea por sueños, si es que así le place a Dios hacerlo. Pero este sueño debe ser congruente con la Escritura. Y aún así tendría que ir a esa persona a decirle: Dios, tuve este sueño que me apesumbra, me dejó preocupada. ¿Qué hay de esto? ¿Por qué soñé eso? ¿Hay algo que tú quieras hacerme saber? Ese sería un acto genuino, humilde, que a pesar de que puedas tener esa clase de sueños muy así, que digas: esto viene de Dios. Yo no diría: no, ningún sueño puede ser de Dios. No, sino que vayas a Él. Pero una cosa sí te puedo decir con firmeza: que la manera en que Dios usa para hablarle a su pueblo es la Biblia. Y esa es segura. Porque esa revelación, ese es el ancla que nosotros necesitamos. La palabra de Dios, esa es la revelación de Dios. Amén. Lo repito una vez más: los mensajes escaseaban porque escaseaba la búsqueda de los predicadores de la presencia de Dios. Escasean los mensajes del Señor también porque la gente quiere otros mensajes más entretenidos y más hollywoodenses o novelescos. ¿No le parece? Por eso también escasea. Dice la palabra en 2 de Timoteo 4, 3 al 4: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren. Se mueren por oír, rechazarán la verdad y se irán tras los mitos. Por eso escasea la palabra en muchas iglesias, porque la iglesia, la comunidad, ya no quiere oírla. Entonces, por eso es que ahorita proliferan muchos predicadores, pues, híjole, de moda, porque son buenos. ¿Recuerdan cuando los discípulos, en ese pasaje de Juan, creo capítulo 6, donde la gente va buscando a Jesús, más bien nomás por la comida, no porque quieran a Jesús, sino porque les da de comer? Eran los vividores. ¿Te acuerdas al punto de desesperación que llegan? Cuando Jesús se va con sus discípulos, cruza el lago, y ellos desesperados porque no lo encuentran, después de que ya se les empezó a vaciar la panza, hasta que dan con él. Pues, ¿dónde te habían metido? Porque ellos nomás querían comer. Y se acuerdan cuando el Señor les habla y después los discípulos, híjole, me llama la atención, porque los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Efectivamente,
Esa es la razón por la que escasea la palabra de Dios, porque es dura de oír. ¿No le parece? Porque no a todos les gusta escucharla, porque es dura y directa, porque no pretende quedar bien con nadie, aunque busque el bien de todos. Escasea porque no es recibida y porque no hay cabida en los corazones. Por eso escasea. Y en esos días, dice que escaseaba la palabra del Señor. Dios hablará y va a guiar cuando su pueblo lo busque y cuando sus ministros lo busquen y le sirvan de manera responsable y diligente. Aquí nosotros no nos venimos y nos paramos para dar algarrobas ni sobras. Aquí queremos dar lo que Dios quiere que su iglesia reciba. Versículo 2: una noche Elí, que para entonces estaba ciego, ya se había acostado. Una noche Elí ya se había acostado, pero esa noche sería una noche especial para él y para Samuel. Y en este versículo yo puedo observar dos realidades o condiciones en la vida de Elí. La primera es su condición física y la segunda es su condición espiritual. Su condición física es que él era un hombre viejo, ya rebasaba los 90 años. ¿Te imaginas 90 años? 90 años. Mi mamá tiene 93, gracias a Dios se ve muy bien. Ahora no nomás estaba ciego, su salud no era buena. Casi 90 años y casi ciego. Es una etapa muy difícil en la vida. Una etapa de aceptación, lo cual es duro de reconocer. Es muy duro, es muy duro. Y tenemos que estar preparados si es que Dios nos extiende la vida para llegar a esa etapa. Una etapa en la que por mucho que te resistas, prácticamente tú ya dependes de otras personas. Así es. Y esto va a ser, es y será probablemente una realidad para muchos, si es que llegamos a esa edad. Si llegamos a esa edad, esto va a ocurrir. Y esto es parte del ciclo de la vida, que nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Y por supuesto que nadie quiere ser ni queremos ser una carga para nuestros hijos. Pero para los hijos piadosos jamás serán una carga, y no seremos una carga, sino seremos una bendición. Y seremos instrumentos de Dios a quienes se nos concede la oportunidad de servir a quienes nos sirvieron toda la vida. Amén. Pero esa era la condición de Elí. Ahora, su condición espiritual. Esta es la otra realidad, o la condición de Elí. Su ceguera era la ceguera de la indolencia. ¿Por qué? Porque él no quiso ver cuando veía las maldades de sus hijos. Por eso es una ceguera indolente. Se cegó a la conducta desenfrenada de sus hijos. Y entonces nosotros no nos debemos cegar. Nuestros hijos son santos y es que ya tienen una edad de su encuentro con Dios. Pero a pesar de que vean a Lía, hermosa, decimos es un ángel, pero tiene una naturaleza caída. Todos los niños. No nos ceguemos, hermanos. O sea, traen una naturaleza de pecado. Porque si cometemos el error de decir mi hijo es incapaz, tú y yo somos capaces de todo en la carne, de todo. Fácilmente podemos caer en una provocación y casi agarrarnos
fácil, en una diferencia de opinión podemos ya estar tensos los dos y se nos empieza a olvidar que somos hermanos, ¿o no? Entonces no nos ceguemos, hermano, porque el riesgo y la gravedad es que esa ceguera nos lleve a una verdadera ceguera. Amén. Instruyamos a nuestros hijos. Elí ya se había acostado, ya casi estaba ciego. Versículo 3, y dice que la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Dice Reina Valera, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, antes, él está acostado, dice, y antes de que se apagara. Bueno, primeramente una lámpara común en una habitación podía durar de 2 a 4 horas encendida. Podía apagarse sola o podías mantenerla encendida siempre que estuvieras abasteciéndole de aceite. Y la lámpara, ¿cuántos recuerdan el pasaje de la mujer virtuosa? Cómo ella está trabajando, dice que su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. La lámpara es símbolo de gozo, de prosperidad y de guía. Lámpara a mis pies es tu palabra. Pero también era símbolo de vida, una lámpara. Ahora este pasaje dice la lámpara de Dios, no una lámpara común. Dice que Elí estaba casi ciego, estaba acostado, pero aún la lámpara no se había apagado. Ahora, el candelero de oro o el candelabro o la menorá estaba situado en el lugar santo. Hazte cuenta que de aquí hasta allá es el santuario, y una tercera parte es el lugar santísimo y las otras 2 terceras partes es el lugar santo. Bueno, estaba de aquel lado el candelabro, y ese candelabro debería estar encendido toda la noche, y Aarón era el encargado de que no se apagara durante la noche y se apagaba durante el día. Ok, ahora ya estaba para apagarse esa lámpara. ¿Qué nos dice eso? Que estaba cerca del amanecer, porque ya se iba a apagar, aún todavía no se apagaba. Ahora, por otro lado, la escritura nos dice que el rey David era una lámpara para Israel. ¿Y recuerdan aquella vez cuando en una batalla con los filisteos la vida de David está en riesgo? Casi lo matan, y hablan entre ellos y dicen, no vamos a ir con nosotros a la guerra, ya no está en condiciones de ir a la guerra, porque ¿qué va a pasar si lo matan? Se va a apagar la lámpara de Israel. ¿Te das cuenta? David era como una lámpara para Israel. Y también cuando una vida se termina, significa que la existencia, o sea, cuando apagar la lámpara, se decía que se apagaba, la vida se extinguía. Ahora, en ese sentido, creo que Elí fue la lámpara que Dios levantó cuando fue llamado al sacerdocio. Era una lámpara que debía alumbrar la fe del pueblo de Dios. La vida espiritual, era el responsable de hacerlo. ¿Por medio de qué? Del mensaje del Señor. Esa era su responsabilidad. Ahora, como dijimos el mensaje anterior, cada vez que hay hombres como los hijos de Elí, Dios levanta a alguien como Samuel. Porque la obra de Dios no se detiene cuando los ministros de Él se corrompen. Dice que la lámpara de Dios aún no se había apagado. Ay, espérame, y es que se me movió un poquito. No se había apagado. Espérame. Ahí voy. Es que, ok, ya. La lámpara de Dios no se había apagado. Y Samuel estaba dormido, ¿dónde? En el tabernáculo cerca del arca de Dios. Versículo 3. El arca de Dios. Algún día compartiremos acerca del tabernáculo o del templo. El arca de Dios es también llamada el arca del testimonio.
el arca de la alianza, porque ella contenía las tablas de los 10 mandamientos. El arca es símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, y el pacto que Él había hecho con ellos. Por eso están los 10 mandamientos ahí. Recuerdan que también estaba ¿qué? La vara de Moisés y del maná y después, pero básicamente eran los 10 mandamientos. Y el arca de Dios, ¿dónde crees que se encontraba? Si allá era el lugar santo y aquí era el lugar santísimo, hasta acá. Aquí estaba el arca. Y están las cortinas del lugar santísimo. Bueno, Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Amén. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de Samuel y Dios? Nos habla de la cercanía que Samuel tenía en la presencia de Dios y de la cercanía que Samuel tenía con la ley de Dios. Y ahí estaba acostado, dormido y descansando en la presencia del Señor. Amén. Ahí está. Contrario a Elí y sus 2 hijos que se encontraban dentro del tabernáculo, pero muy lejos de Dios y de su ley. Qué diferencia, ¿verdad? Y antes de que se apagara la lámpara de Dios, cuando Samuel estaba ahí acostado, versículo 4, de pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Dios mismo llamó a este adolescente por su nombre, por el nombre que su madre Ana le puso, porque lo pedía al Señor, el hijo de las oraciones de Ana. Dios le llama. Ahora, yo creo que le llama en su interior. Hay quienes dicen le habló audiblemente, pero pienso que no. ¿Y por qué? Porque de las 4 veces que Dios le llamó a Samuel, pues no oyó Elí. Ahora, estaba casi ciego, pero no sordo. Ahora, Samuel estaba cerca de donde estaba acostado Elí. ¿Por qué? Por su condición física. Él ya casi no veía. A lo mejor lo ayudaba hasta acostarse. Y el Samuel respondió de inmediato. De pronto el Señor Samuel y respondió: ¿qué quiere? Ahora, no ocurre así con nuestros hijos, ¿verdad? ¿No está Isel? Bueno, me imagino Isel gritando bien apurada: Mati, 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 levántate, ya se nos hizo tarde para ir a la escuela. Mati, Mati, ¿verdad? Y Mati en su 5.º sueño. Posiblemente si Samuel le hubiera llamado, si a Samuel le hubiera llamado Elí, también le hubiera pasado lo que a Isel. Samuel seguiría dormido. Pero no fue así, porque aquí el que le llamó fue Dios. Y cuando Dios llama, hasta el muerto más muerto se levanta. Amén, amén. Así como cuando Jesús le llamó ¿a quién? A Lázaro. Versículo 5. Entonces se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Y aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Ahora, Samuel no respondió como cuando yo era niño, cuando me llamaba mi mamá. Fíjate lo que hace Samuel. A mí mi mamá me hablaba y yo le decía: mande. Y luego entonces mi mamá decía: mande allá o mande aquí. Y luego pues ya tenía que ir. Pero cuando se le llamó a Samuel, ¿qué hizo? Nota la actitud de humildad, de reverencia y de sumisión de Samuel hacia la autoridad establecida por Dios, hasta la posición de un sacerdote. ¿Cómo va? Es increíble. Ve la manera. O sea, aquí estoy, me llamó usted. De nuevo vuelve a ocurrir lo mismo por segunda vez. Le vuelven a llamar el Señor a Samuel. Versículo 7, nos brincamos. Le llamó, ¿verdad?
En esta ya se agrega algo cuando le dicen la segunda vez, cuando dice: yo no te llamé hijo mío, porque lo había adoptado Elí. Yo creo que con la vida de Elí se estaba como no repitiendo lo que hizo con sus hijos, ¿verdad? Entonces, versículo 7, aquí es interesante. Samuel le habla por segunda vez. Dios dice: Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Ok, Cristo no ha venido, pero Samuel no había tenido un encuentro personal con Dios. Servía en el templo, era instruido, pero aún no había tenido un encuentro personal con Dios, ni había recibido la palabra de Dios por revelación divina. Aquí dice: Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de Dios. Ahora, esto es revelador y de mucha inspiración para nosotros, y sobre todo para los nuevos creyentes. ¿Por qué te digo eso? Porque Samuel aún no tenía afinado su oído a la voz de Dios, porque la confundió con Elí. Entonces tú y yo podemos afinar nuestro oído a la voz de Dios cada vez que nos acerquemos a leer, meditar y estudiar su palabra, porque cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Amén. Así que Dios estaba preparando a Samuel para su ministerio profético que habría de ejercer. Está afinando su oído, porque él se va a convertir en el portavoz ante el rey y del rey. O sea, va a ir con el rey y le va a hablar las palabras de Dios, pero también va a representar al rey para hablarle al pueblo. Amén. Versículo 8: así que el Señor llamó por tercera vez, y vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces Elí le dice, en ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. ¿Cómo estaría Elí en su condición espiritual? Que es hasta la tercera vez que entonces ya deduce que es Dios es el que le está hablando a Samuel. Ahora, ¿qué pensaría Elí de esto? ¿Qué pensaría Elí de él mismo, de Dios y de Samuel? Porque esto es crítico. Posiblemente lo que pensó Elí es que ya no recibiría un mensaje más de parte de Dios, porque Dios ya le había advertido lo que iba a pasar con él y con sus hijos. Y enseguida dijo: ya Dios escogió a Samuel, y de aquí en adelante él es quien va a recibir los mensajes de Dios. Y eso te puede terminar de acabar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú la puedes agarrar contra él. Qué dolor, ¿no? Qué tragedia que ya Dios no te va a volver a hablar. Lo bueno de Elí fue la instrucción que le dio. Versículos 9 y 10 dice: entonces le dijo a Samuel: ve, acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así que Samuel se vuelve a la cama, y el Señor vino y llamó igual que antes, pero ahora: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Dios le llamó en esta cuarta ocasión 2 veces. El llamado de Dios fue de menos a más. Amén. Cuando Dios me llamó al ministerio pastoral, del cual yo huí por el afecto y el servicio a mi querido pastor de la iglesia anterior donde yo servía, Dios me llamó al ministerio. Y yo me llené de gozo y empecé a escribir todo así, la iglesia y todo lo demás. Y al final, Él me veía a su lado siempre. Y lo digo con respeto, pero
Cuando pensé, dije, no, me voy a quedar. Me gana el afecto. Y le dije al pastor, pastor, no te preocupes, no me voy a ir, me voy a quedar aquí. Dios no sabe cómo me hablaba a través de siervos, ministros, pastores, evangelistas, soñaba. No, era muchísimo la manera. Y yo le dije que me quedaba. Nomás le dije, nomás quiero recordarte que yo tengo un llamado en mi vida. Se llenó de alegría y, ¿sabes? Entré en la etapa más horrible de mi vida. La más horrible. 10 años. Sentir como si Dios estuviera enojado conmigo. Pero no estaba enojado conmigo. No quiere decir, yo sentí que me había dado la espalda, pero nunca me dio la espalda. La espalda se la dio a su hijo, cuando él cargó el pecado. Pero yo viví la peor soledad de mi vida. Yo vivía flotando en la iglesia, solo. Yo no me juntaba con nadie. Tenía, hola, pero yo podía estar solo, aislado, sentado, apartado. Ni un sueño más, ni una visión más, ni una palabra más. Ninguna persona me volvió a decir nada más. Pasaron 10 años. Pero en una ocasión volvió Dios a llamarme. Y la manera en que me llamó aumentó en grado y en intensidad. Y un día fue increíble porque había un evento de unas personas que conocíamos y fue en el centro de los arquitectos. Mis hijas estaban más chicas. Entonces fuimos y fue muy extraño porque estaba el lugar oscuro. Nada más el nicho se veía prendido. Y llegamos hasta tarde y me metí hasta atrás. Hicieron un llamado. Entonces pasen los pastores. Y yo dije, yo no voy a pasar. Yo ni pastor soy. Y me dijeron, José Briceño, pásale. Se me vino el mundo. ¿Cómo me hablaron por mi nombre? Y en el camino se me atravesó una anciana y una señora y me confrontaron con el llamado de Dios a mi vida. Y cuando yo estuve enfrente, le grité a Dios con todas mis fuerzas: sácame de ahí, sácame tú, porque si no, no me voy a salir de esa iglesia. Y Dios lo hizo. Quiero terminar este punto porque no quiero desviar el asunto. El caso es de que yo, estando en La Semilla, a un teólogo que nos visitaba así, dije, me la juego. Y le dije, quiero hacerte una pregunta. Y le dije mi historia: Dios me llamó y luego después yo esto y lo otro, y quisiera saber si tú qué piensas. Y siempre me había hablado con mucho respeto y educación. Y esa vez me dice, te voy a decir algo: si quieres quedarte en una mecedora ahí toda tu vida, o sea, pensando, ¿por qué no tomaste la decisión? O sea, no aceptes el llamado y quédate ahí. Imagínate, así como un viejo nomás diciendo, ¿por qué no acepté? ¿Por qué no? Y lamentándote. Dije, no vuelvo a lo mismo. Y entonces, ahora con fuerza, Dios me trajo al pastorado. Amén. Amén. Y cuando le llama, dice Reina Valera 60 o la nueva Biblia de las Américas, dice que entonces vino el Señor y se detuvo y se paró. Ay, cuando veo eso, y le llamó Samuel. Samuel, ¿cómo que viene Dios, se para, se detiene y frente a Samuel le llama 2 veces? Ahí ya no sé qué tipo de revelación fue, pero ya fue con mucho mayor intensidad. Ahora sí el oído ya está más afinado a Dios, ¿verdad? Cuando tú buscas afinar tu oído por medio de buscar la Biblia, entonces ya vas a poder identificar cuándo es Dios y cuándo no hay un mensaje de Dios. Porque alguien te puede decir, no, Dios nos habló de esta manera. Me dio risa una vez.
alguien que amo mucho, de una persona muy, o sea, le compartió, no, y el mensaje me llegó porque cuando Jesús libera a aquel endemoniado y están los cerdos, ¿se acuerda? Y que se van con ellos y los cerdos se van así. Dice, no, él decía, nosotros somos como los cerdos, ¿verdad? Y luego, no, fue bien tremendo el mensaje. ¿Qué? O sea, ¿te das cuenta? Tú puedes identificar, no, no, eso no es de Dios. ¿Cómo que estamos los cerdos? Está bien que comemos como ellos, pero no así. Ajá. Entonces sería bueno que cada vez que tú y yo nos acerquemos a leer la Biblia, podamos decirle a Dios como lo hizo Samuel: habla, porque tu siervo escucha. Yo te animo y te invito, cuando vayas a la Biblia, tómate esos segundos y la abras y cierres tus ojos y ores: Señor, habla, porque tu siervo escucha. Y tendrás una actitud reverente. Entonces, del versículo 11 al 14, vámonos rápido, hermanos. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Dice que está a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo el que la oiga. Lo que Dios va a hacer. Ve lo que Dios le está diciendo a Samuel: llevaré a cabo todas mis amenazas contra él y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Wow. Mija, imagínate, Dios nunca le había dado un mensaje a Samuel, y el primero que le da, ¿verdad? Se trata de un mensaje que ya antes le había dado Elí por medio de un profeta anónimo. Ese era el primer mensaje. Era un mensaje de juicio, una amenaza de principio a fin, una advertencia de un juicio que va a caer sobre toda la familia de Elí. Y Dios le dice a Samuel el porqué de ese juicio que él va a traer. Y dos cosas: número uno, porque sus hijos blasfeman a Dios. Dios no es un juguete de nadie, hermano. Librémonos de hacer hasta chistes de la Biblia. Blasfeman. ¿Y sabes qué le pasaba al que blasfemaba el nombre del Señor? Muerte. Pero ¿sabes de qué manera? Por lapidación. Era matarlo a pedradas. Y número dos, ¿por qué viene este juicio? Porque Elí, no los había disciplinado. O sea, ese es lo terrible, lo espantoso, lo que va a hacer que retumben los oídos de quien escuche eso. Ahora tú dirás, ¿cómo está eso? Sí, es así. ¿Has sabido de algún ministro que ha caído en un escándalo sexual o de robo de otro tipo? Que era un hombre prominente, un hombre muy conocido. ¿Has sabido de alguna situación de un crimen, de un suicidio, de un predicador famoso? Nosotros, de una amiga que teníamos, que su esposo la mata, no sé cuántas puñaladas, de una manera horrenda la mató. Cuando yo recibo la llamada telefónica de lo que acaba de pasar, o sea, nos quebró completamente. Ella había ido a cantar a la iglesia. Ella es Nancy Lobo. Imagínate. O sea, fue una noticia aterradora. Hermanos en la fe que conozco que ahorita están en la cárcel. Fue un escándalo para nosotros cuando nos enteramos lo que hicieron. Cuando un ministro cae así, no conmociona al pueblo de Dios. Lo conmociona. Dios le está diciendo que les va a retumbar el oído cuando se enteren. Y esa es la cuestión. Así es.
¿Te acuerdas lo que ya había dicho el profeta? Porque él no los había disciplinado. Y mira aquí esto: Elí sabía por sí mismo lo que hacían sus hijos. ¿Te acuerdas que cuando dice que seducían a las mujeres? Dice, él lo sabía. Número 2, él lo sabía porque todo el pueblo lo sabía. Y número 3, lo sabía porque el profeta anónimo se lo dijo. Y número 4, unas horas más tarde se lo va a decir Samuel. ¿Qué más necesitas? Es como si algo está pasando en la iglesia y luego yo lo sé porque lo veo. Ajá. Y luego lo sé porque todos me lo dicen. Y luego viene un profeta de afuera y me dice lo que está pasando. Y luego levanta a un ministro aquí ahora y que me dice, y yo no hago nada. ¿Te das cuenta? Y por eso el versículo 14: por eso juré que los pecados de Elí y de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificio ni ofrenda. Qué condena tan terrible. ¿Saben lo que Dios está diciendo? Que ya es demasiado tarde, que ya no hay oportunidad al arrepentimiento ni al perdón. Pero en el evangelio yo hago la pregunta: ¿podemos llegar alguna vez a un punto donde nuestro pecado no pueda ser expiado? Solamente si rechazamos el sacrificio de Cristo. Pero fuera de Él sí hay lugar para el perdón. Ahí no lo hubo, pero bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús, ¿verdad? Y por medio de este mensaje, Samuel se dio cuenta o corroboró a su pequeña edad la verdad acerca de Elí, de aquel que era su tutor, su guía, su mentor, su maestro. Supo todo, y lo de sus hijos. Entonces Samuel, voy a ir parafraseando, se queda en la cama hasta la mañana y luego se levanta. Lo primero que va a hacer es abrir las puertas del tabernáculo como de costumbre, porque él ya era un levita, era parte de su trabajo. Dice que tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho, porque ante esa revelación de Dios difícilmente pudo dormir Samuel. Ya no pudo dormir, estaba acostado. Pero también pasó eso con Elí, él ya no podía dormir porque ya se dio cuenta que ya Dios le estaba hablando a Samuel. Entonces, ¿qué es lo que hablaron? Porque cuando alguien está mal y ya están hablando acerca de él, entonces ya te van a sacar, pues ya sabes de lo que te espera, ¿o no? Amén. Entonces dice que Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. Versículo 17: ¿qué te dijo el Señor? Dímelo todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. ¿Ve? Ahora déjame decirte algo. Yo sé que ante esa noticia que Dios te dice, esto está pasando, este es el fin, no hay remedio, y te lo dice a ti, y tú dices: ¿por qué me lo dijo a mí? Y luego tú dices: él ya sabe que él ya habló conmigo, que ni me pregunte, porque yo no quiero decirle. ¿O no es así? Pero si el miedo que sentía Samuel de decirle lo que Dios le reveló acerca de él y de sus hijos, pues aquí con estas palabras de Elí ya le está facilitando el camino y le está invitando a que lo haga. Y te voy a decir algo: una característica de un profeta de Dios es que no le quita, no le pone, no modifica, sino que dice absolutamente todo tal cual le dijo, con su intención, con sus palabras, con la actitud, todo, no le cambia nada. Es como si yo mando y digo a alguien me debe, dile por favor que le doy de plazo una semana, si no me paga yo le voy a mandar una autoridad así. Y lo va el siervo: oiga, pues ya ve cómo es el jefe. No, pues dice nomás para recordarle que pues ahí lo que le debe, ahí como usted pueda,
Pero no hay bronca. Todo bien, todo bien, todo bien. Gracias, bye. ¿Cambio? Sí. Es como si yo voy a predicar y yo digo, ay, para que no se sientan mal porque el texto está así. O yo lo quiero alegrar cuando Dios no está alegre ni contento con nuestra actitud como iglesia. Y yo le quiero hacer componendas. Dios me mandó a predicar su palabra sin pretender quedar bien con nadie. Porque mejor es quedar bien con Él y no con el resto y sea peor. Amén. Y eso pasa contigo. No quieras tú llegar y tratar a tus hijos así como si nada pasó cuando sí pasó. Amén. Voy a terminar. Entonces Él le cuenta todo y no le oculta nada. Vea, el todo y el nada. Le contó todo y no le ocultó nada. Y esa es la voluntad de Dios, respondió Elí, que Él haga lo que mejor le parezca. Y le aceptó todo, era imposible negarlo. Pero aquí tristemente ni siquiera hubo una muestra desgarradora de arrepentimiento. Y el Señor estaba con Samuel, versículo 19, mientras crecía, y todo lo que decía Samuel se cumplía. Y entonces todo Israel, desde Dan hasta el norte hasta Berseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Ahí selló el ministerio profético Samuel. En su edad adolescente tuvo el valor, la gallardía de pararse frente a alguien que había obrado mal, que había ofendido a Dios y que no le iba a quitar. Tal cual Dios le dijo, así se lo dijo. Amén. Y no porque quisiera el mal de Elí, había sido como un padre para él. ¿Sí entiendes el temor? O sea, no soy yo, es Dios el que te lo está diciendo. Y ahí confirma su llamado profético. Y entonces siguió confirmado. El Señor siguió apareciéndose en Silo y daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Muy bien. Mira qué contraste. El versículo 3 dice que la palabra del Señor escaseaba. 19 al 21, el Señor hablando, mensaje tras mensaje. ¿Cómo lo ves? ¿Te das cuenta que había escasez porque no había búsqueda? Pero aquí Él permanecía cerca del arca, en el tabernáculo, en la presencia de Dios. Y aquí da un giro ahora el gobierno. Porque entonces Dios ya no va a hablar a través del sacerdote, lo va a hacer a través del profeta. Amén, amén, amén. Así que Él va a ser el que va a ungir a Saúl y a David. Ahora, más adelante, en una batalla con los filisteos, mataron el mismo día a Unif y Finés, junto con 30,000 hombres. Se llevaron el arca. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Dice que un clamor resonó por todo el pueblo. ¿Te acuerdas las palabras que le dijo a Samuel? Voy a hacer algo espantoso que va a retumbar los oídos. Pues dice que hubo un clamor que resonó y que Elí dijo: ¿a qué se debe todo ese ruido? Entonces viene un mensajero que estuvo en la batalla y le dijo a Elí, quien tenía 98 años de edad y estaba ciego, y que estaba, bueno, ya estaba ciego, y llega y le dice: acabo de llegar del campo de batalla, estuve hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus 2 hijos, Ofni y Finés, y capturaron el arca de Dios. Y cuando el mensajero mencionó lo que le había sucedido al arca de Dios, ya ni a sus hijos, hermano. ¿Te das cuenta las consecuencias desastrosas que pasa cuando no se ejerce un ministerio como Dios manda? Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, él cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió.
porque era viejo y demasiado gordo. Qué tragedia. Se apagó esa lámpara, pero Dios encendió una nueva lámpara en Samuel. ¿Qué aprendemos de esta historia, hermano? Mucho, muchísimo. Deja que el Espíritu de Dios ministre tu corazón. Mucho tenemos que... Hay una advertencia de la cual debemos decir: no permitas que siga los pasos de ese sacerdote. Ayúdame a ser como Samuel, pero especialmente quiero ser como Cristo, nuestro sumo sacerdote. Amén, amén. Oramos, hermanos, oramos. Ahí con tu corazón rendido delante de la presencia de Dios, dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Padre. Ven y reina en mi vida. Que tu Espíritu Santo me gobierne mis pensamientos, mis acciones. Ayúdame a andar en el Espíritu y por el Espíritu para agradarte en todo. Ayúdame a vivir con un temor reverente. Ayúdame a nunca adulterar tu palabra. Ayúdame a manifestarte delante de todos, Señor. Ayúdame a guardarme. Si tú eres un joven, di: Señor, quiero consagrar mi vida a ti. Quiero ser usado para tu gloria. Quiero marcar la diferencia. Quiero ser un joven, una señorita conforme a tu corazón, que te dé la gloria, la honra y la alabanza ahí en mi escuela, ahí en el equipo de deporte, en mi casa, en el trabajo, en la colonia. Ayúdame, Señor. Quiero revelar tu gloria. Ayúdame a hacer la diferencia. Ayúdame a nunca profanar tu templo. Ayúdame a nunca corromper a nadie de los que tú has llamado para ti, que has comprado con tu sangre. Ayúdame a ser alguien que pueda ayudar a mis hermanos a buscarte, a amarte, a servirte, a acercarlos más a ti. Ayuda, levanta mi vida y permíteme ser un portavoz de tu evangelio, con palabras y con mi conducta. Ayúdanos a ser padres responsables, diligentes, y a poder, Señor, dar gracias por este ministerio de padres, de poder guiar a nuestros hijos en un temor delante de ti, inculcar en ellos pasión por tu gloria, que sepan esperar y confiar en ti. Los dedicamos a ti, sus afectos, sus sentimientos, su vida, su desarrollo. Ayúdalos, Padre. A todos los adolescentes de aquí, que se inspiren en la vida de un joven imperfecto, pero que tú levantaste, que vean en Samuel de alguien que tiene que aprender, pero sobre todo de ti, Señor. Así que pongo a toda la iglesia en tus manos. Glorifícate en nosotros. Gracias por tu palabra que nos bendice y nos instruye. Recibe la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre, por todos los siglos, la eternidad, desde que sale el sol hasta su puesta. Que seas glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.